Boa noite a todos. Saludamos a todos los hermanos que están en el pueblo de Bauru. También queremos saludar a todos los hermanos que están en los diferentes polos de Brasil. Los hermanos que están reunidos en América del Sur, iglesias que están reunidas para escuchar y participar de la comunión entre las iglesias. Esta comunión que comenzamos el sábado, tuvimos el mensaje transmitido desde Fortaleza por el hermano Joquismar Méndez. Ayer tuvimos un mensaje hablado por nuestro hermano Salomón Mann, directamente de Sobradinho. Fueron dos mensajes fundamentales para la vida de la iglesia, para nuestro caminar en Cristo. Esperamos que hoy el Señor continúe hablando a todos nosotros. Queremos dar gracias a todos los hermanos que están en YouTube participando, aunque no en persona, pero conectados y conectados también a la palabra. Que Dios los bendiga a todos. El tema de la comunión entre las iglesias es: el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. El mensaje de esta noche es: permaneciendo en toda la verdad. Permaneciendo en la verdad. Amén. Este tema, en la comunión entre las iglesias, también es el mismo mensaje de esta noche. Está basado en el Evangelio de Juan, en aquello que Jesús habló en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16 y 17. Las últimas palabras de una persona generalmente son palabras importantes, palabras que nosotros debemos dar atención. Estas palabras que Jesús habló y que Juan relató en su Evangelio, en los capítulos 14, 15, 16 y 17, son palabras que ningún otro de aquellos que escribieron los Evangelios, que estaban con Jesús, relataron. Tal vez porque Juan tuvo experiencias extraordinarias que lo llevaron a acercarse un poco más a aquello que Jesús era, de aquello que el Señor Jesús se tornó después de su resurrección. Mientras todos los demás apóstoles estaban siendo martirizados, murieron, Juan permaneció vivo. Juan fue arrestado, fue en una isla de Patmos. Y en aquella isla, Juan tuvo revelaciones extraordinarias que ningún hombre tuvo. Pablo tuvo algunas, pero Juan tuvo una visión completa. A partir de esa visión que él tuvo, el ángel le habló: todo lo que ves, escribe. Y él escribió eso que está relatado en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando Juan sale de la isla, la tradición dice que fue a Éfeso y allí escribió sus epístolas. Probablemente también escribió el Evangelio. Así que las palabras de Juan, al relatar a Jesús, son un poco diferentes que Mateo, Marcos y Lucas relatan. Juan escribió cosas extraordinarias. La visión de Juan, cuando él comienza a hablar del Evangelio, no comienza a hablar de una genealogía humana. Él comienza hablando: en el principio era la palabra, el verbo. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, Él estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron hechas por intermedio de Él. Y sin nada de Él se hizo. La vida estaba en Él y la vida era la luz de los hombres. Antes que hubiese vida, cualquier tipo de vida que fue creada por Dios, relatado en Génesis capítulo 1, la vida ya estaba en Él. Él era la vida. Solo existe vida porque Él es la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que las últimas palabras de Jesús allí, en aquella comunión con los discípulos, Jesús reveló algunas cosas para ellos. Allí Jesús habla que no deberían quedar tristes, porque Jesús se comenzó una conversación media extraña con ellos.
ellos estaban siendo consolados por Jesús, confiaban en Jesús. Con Jesús ellos se sentían seguros. Y Jesús dijo, yo me voy. Yo preciso irme. Preciso morir. Voy a resucitar al tercer día. Y esto se empezó a entristecerlos. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. Entonces Jesús les dijo una cosa para ellos. Yo tengo que ir, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendrá. Y ahí comenzó a hablar de quién era el Consolador. Y el hermano que me antecedió ya explicaron de antemano esto. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús, aunque era el Consolador para ellos, Él enviaría otro Consolador, que era Él mismo, pero después de pasar por el proceso de muerte y resurrección, y tornarse el Espíritu junto con el Padre, el Espíritu junto con el Padre para habitar en aquellos que le aman, que le creyeron? Esto era algo inédito. Dios mezclándose con el hombre. Eso está relatado ahí, en Juan 14. Juan 15 y 16 especialmente. Ahí él habla también que nosotros debemos depender exclusivamente de él, de ese espíritu que vendría, de ese consolador. Porque si no dependiésemos de él, no daríamos fruto. Los frutos que serían producidos en nosotros se producirían en nosotros viniendo desde Él, por permanecer en Él. Y estos frutos serían una evidencia de que permanecimos en Él, que nosotros estamos permaneciendo en Él. Habla de que este Espíritu de verdad nos conduciría también a toda la verdad, librándonos del engaño y de la vanidad, que es lo opuesto a la verdad, como realidad, que es este Señor. Entonces, el Señor comenzó a hablar muchas cosas en estos capítulos de Juan. El capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso fue bastante explicado también anoche, mas él habla que el otro Consolador, ese otro Consolador tiene todo que ver con nosotros y no con ellos. Ellos tenían un Consolador, solo que Jesús de aquella época, el Verbo que hizo carne, Jesús en su ministerio terrenal, mientras que estaban aquí en carne, Él estaba limitado al tiempo y al espacio. Jesús, las personas que querían recibir gracia, las personas que necesitaban de algo de Dios, podrían recibir si se encontraban con Él. Cuando usted lee los evangelios, usted ve relatos de encuentros con Jesús. Personas encontrándose con Jesús, como por ejemplo en Marcos capítulo 2, habla de un hecho, de una historia, de un paralítico de Capernaum que fue llevado por sus amigos hasta Jesús. Él era paralítico, así que sus amigos lo agarraron y lo llevaron. Pues lo llevaron hasta la casa. Y ahí estaba Jesús hablando la palabra, predicando la palabra. Pero estaba lleno de gente allí. Ellos ni siquiera pudieron acercarse a la puerta. ¿Y qué hicieron? Ellos fueron hasta el tejado y ellos
abrieron un agujero en el techo y bajaron al paralítico donde estaba Jesús. Y Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, Jesús les habló: perdonados son tus pecados. Entonces luego Jesús lo sanó. Miren, aquel paralítico, para ser curado, él necesitaba estar en aquel lugar, en aquel momento, delante de Jesús. También tenemos la historia de Lucas 8, la historia de aquella mujer que hacía 12 años sufriendo de un mal, de una hemorragia continua. Su vida estaba escapándose, perdiéndose. Ciertamente 12 años es una situación, ya había perdido toda la esperanza, no había medicina para ella. Pero ella escuchó hablar de alguien que estaba pasando por allí. Y ese hombre curaba a las personas. Y cuando aquella multitud vio, el texto dice que Jesús estaba pasando en la multitud y ella no podía llegar. Y entonces ella tuvo que romper esa multitud, empujar hasta llegar hasta Jesús. Hasta que él tenía el pensamiento así: si yo solamente toco el borde, yo seré curada. El borde de la vestidura. Y ella ejercitó la fe y ella tocó y fue curada. Jesús dijo: alguien me tocó. Percibe, aquella mujer precisaba estar ahí. Y Jesús precisaba estar allí. Ella fue curada. Marcos 10 cuenta la historia de un mendigo ciego llamado Bartimeo. Él era ciego, pero no era sordo, Y él también lo oyó. Jesús pasaba por aquel lugar. Seguramente había escuchado hablar de ellos, de Jesús. Y en ese momento que percibió que era Jesús el que estaba pasando por allí, y él empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Importunó, gritaba y gritaba, hasta que llamó la atención de Jesús, porque Jesús estaba ahí. Y Jesús habló a él: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga a ti? Yo quiero volver a ver, que vuelva a ver. Él ciertamente perdió la visión durante su vida, pero él quería volver a ver, y Jesús lo sanó. Amén, Señor Jesús. Miren, todos recibieron beneficios de Jesús. Pero Jesús estaba allí hace 2000 años y estamos aquí ahora. Y yo con mis problemas y vos con tus problemas. Yo con mis aflicciones y vos con tus aflicciones. ¿Cómo podemos tener paz que solo Cristo nos puede dar? ¿Cómo podríamos encontrar descanso en Cristo? Tal vez tendríamos que tomar un avión y cruzar el Atlántico. Entonces, aquello que Jesús hizo al convertirse el Espíritu de la verdad, el otro Consolador, para que Él pudiera estar en todo lugar al mismo tiempo y trascender todas las épocas, todas las eras, y llegar hasta hoy, 2000 años, y tener acceso a Él donde nosotros estamos. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto también Él habló. Esto es una bendición para nosotros. Alabado sea el Señor. Porque ese era el plan de Dios. El día que Dios se apareció a Abraham y lo bendijo, Abraham dijo: tendrás un descendiente, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Gálatas 3:14 nos explica: para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles. No teníamos nada que ver con ese pueblo. En Jesucristo, para que recibiésemos por la fe el Espíritu prometido. Entonces la bendición prometida a Abraham, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo que fue liberado
después de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero hermanos, para que esto sucediera, Jesús, como acabamos de cantar, Él pagó un alto precio, porque Él necesitaba irse, para que venga el Consolador. Él necesitaba ir a la cruz. En la cruz tomó sobre sí todas nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz estaba sobre Él. Él pagó el precio que ningún hombre pudo haber pagado, para que pudiésemos recibir la gracia. Él fue maldito en nuestro lugar. Él probó la maldición en la cruz, para que pudiésemos recibir nosotros la bendición de este Espíritu dentro de nosotros. Un precio de sangre preciosa. La sangre del hombre justo fue pagada para poder rescatarnos. Entonces Dios estaba viniendo a nosotros. Cuando Jesús estaba yendo a la cruz, Él estaba mirándonos a nosotros, Él estaba mirando a todos nosotros. En el Evangelio de Juan incluye a todos, todo el mundo. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuimos incluidos en esta bendición por el Espíritu de la verdad. Alabado sea el Señor por eso. El Espíritu de la verdad es la bendición llegando a nosotros. Él murió. Él resucitó. Él cumplió su parte. Hoy podemos, 2000 años después, confiar en Jesús. Ser protegidos por Jesús. Sentirnos seguros de nuevo, porque hemos recibido el Consolador con nosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Juan 14:20, Jesús habla. En aquel día, yo voy, pero yo vendré y ustedes sabrán. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy. Cuando el Espíritu de la verdad venía, en ese Espíritu de la verdad, vino con el Padre. Yo estoy en el Padre está en mí, y yo en vosotros. Esta es una realidad. El Espíritu de verdad es el Espíritu de realidad. Es una realidad que pasó, que aconteció. Tenemos el mundo físico, que nosotros podemos ver, tocar, y tenemos un mundo espiritual. El mundo espiritual es el real, y el mundo físico es falso. Todo pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Todo pasará, mas la iglesia, el Espíritu y la novia permanecerá por toda la eternidad. Amén. Esta es la realidad. Y hoy estamos viviendo en este mundo. Un mundo lleno de falsedad. Un mundo lleno de engaño. Pero nosotros tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Entonces, ¿qué precisamos? Saber tratar, lidiar con eso. Por eso el Señor vino y entró en cada uno de nosotros, para guiarnos, conducirnos a toda verdad. En este Espíritu no somos engañados. En este Espíritu no somos engañados, porque la palabra nos conduce y el Espíritu revela la palabra a todos nosotros. Alabado sea Dios. Nosotros somos diferentes. Somos personas diferentes. Tenemos experiencias diferentes. Mismo nuestra experiencia de conocer a Cristo es diferente, porque nosotros sabemos que las experiencias del cuerpo de Cristo son experiencias diferentes. Mismo, incluso el valor que cada uno da para las cosas espirituales son diferentes. El nivel de crecimiento en la iglesia
es diferente. Algunos tienen más experiencia, algunos tienen más experiencia con el Señor, otros tienen menos experiencia. Pero todos tenemos una cosa en común, es el Espíritu de verdad. Él quiere conducirnos a todos nosotros a la verdad completa. Y si nosotros todos nos volvemos a este Espíritu y damos el valor adecuado a este Espíritu, el Espíritu nos conducirá a toda verdad. Porque esa es la voluntad de Dios. Él pagó ese alto precio. Y todo lo que Él hizo fue para que Él habite en mí y habite en vos. Así que, por un lado, este Espíritu está actuando individualmente en cada uno de nosotros. Y conforme más actúa, más sucede esta actuación, más parecidos nos tornamos. Menos diferencias vamos teniendo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestra voluntad van siendo cambiadas, van siendo mudadas para aquello que Él es. Nuestra transformación, nuestra conformación es a la imagen de Él. Entonces, a medida que nosotros crecemos, que esa vida que está en nosotros, que fue implantada en el Espíritu que da vida, y esta vida va creciendo, menos de mis características propias y de sus características van apareciendo, y más de lo que Cristo es va apareciendo, y esto nos va tornando iguales, esto nos va haciendo similares, porque estamos siendo conformados a Él, porque estamos colocados en el cuerpo de Cristo. Así que el Espíritu de la verdad que está dentro de nosotros, Él formó un cuerpo, el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Entonces necesitamos día a día, funcionar como un cuerpo. Los miembros cooperando entre sí, mutuamente. Unos con los otros, encabezados en Cristo. Este es el plan de Dios. Este es lo que Él quiere hacer en su iglesia, que es su cuerpo. Este es un proceso difícil. Tenemos que ser honestos. Es un proceso difícil. Porque el hombre es difícil. Porque el viejo hombre es difícil. Y muchas veces no nos rendimos, no cedemos espacio para el Señor. Sabemos muchas cosas, pero la verdad, la realidad de las cosas que conocemos, sabemos muchas veces aún está lejos de nuestra práctica, de nuestra esencia que es Cristo. Entonces, no es un proceso fácil. Y no vamos a hacerlo por nosotros mismos, dependemos del Señor. Esta es la cuestión. Este cambio de mentalidad precisa ocurrir. El valor que le damos a las cosas de Dios precisa ser fuerte. Porque entonces cuando Dios comienza a actuar dentro de aquello que nosotros nos disponemos, permitiéndole para que Él pueda hacer. Mira, Juan el Bautista, él claramente tenía ciencia en su papel, que vino a preparar el camino del Señor. Una vez dijo, es apropiado que Él crezca, es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Pero si usted sigue leyendo la historia, verá que que cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista no abandonó el ministerio. Él no pudo hacerlo. Al final, los discípulos de Juan el Bautista comenzaron a discutir con los discípulos de Jesús. En el final fue arrestado por su propia culpa, no por la culpa de Jesús. Él se entremetió en lo que no debía. Y luego ahí envió un pequeño recado a Jesús. ¿Eres tú el que estábamos esperando o esperamos a otro? Mira, hermano,
no es fácil. Es aconsejable que Él crezca y yo mengüe. Y no hay realidad. Juan el Bautista no tenía el espíritu de realidad porque murió antes. Hoy tenemos lo que Él no tenía. Porque por eso el más pequeño en el reino de los cielos de Dios es mayor que Juan el Bautista. Nosotros tenemos este espíritu dentro de nosotros. Este espíritu es poderoso para conducirnos al Padre, para conducirnos a la realidad. Porque para eso Dios realizó un plan para venir a pagar el precio por nuestros pecados, para resucitar y darnos el espíritu que da vida, para regenerarnos con la vida de Dios. Alabado sea Dios. Por un lado, Jesús es la puerta. ¿No es eso? Jesús dijo, yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo. Por otro lado dijo, oh, la puerta es estrecha. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 3 ítems. El camino, solo hay un camino, solo Jesús. Precisa de esta verdad, de esta realidad. Y precisa de una vida poderosa. Y no vamos a llegar así por nuestros propios medios. No. Ni siquiera lo sabemos. Los discípulos, Señor, muéstranos el camino. Yo soy el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decirle a Jesús. Él se encargará de ello. Tenemos la realidad que está en Él. Y Él se encarga de eso. Él lo hará. Él nos guiará. Por su vida poderosa. Él es el camino. Pero el camino es estrecho. Tiene restricciones. Cuando nosotros decidimos seguir este camino, en el camino Jesús nos hizo una invitación, sígueme, y aceptamos esa invitación. Pero Él dijo, si alguno quiere seguirme a mí, niéguese a sí mismo, día a día, todos los días, tome su cruz y sígueme. Entonces, día a día, negarse a sí mismo para seguir al Señor. Negarse a sí mismo para gastar tiempo con el Señor. Negar a sí mismo para ir a la palabra del Señor. Para tener comunión con el Señor. Nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos. Si no nos negamos a nosotros mismos, Jesús permanece de lado. La palabra queda de lado. Porque tenemos otras prioridades. Ya fue mencionado. No estamos en contra de nadie. No estamos dando reglas. Estamos diciendo Jesús tiene que estar en primer lugar. Jesús dijo, buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y esto nos encargó a nosotros. Y yo me encargaré de ustedes. Entiendo que si ustedes no buscan el reino de Dios y su justicia, solo pensando en tus cosas, pueden incluso tener misericordia, pero no hay nada garantizado. Porque Él dijo, buscar el reino de Dios en primer lugar, la justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Porque lo que hemos de comer, lo que hemos de beber, lo que hemos de vestir. Señor Jesús, esta verdad en contraste con la vanidad. En realidad es lo opuesto del engaño. Y Jesús quiere guiarnos a toda verdad. Y eso implica sacarnos el engaño completo. El engaño es la aceptación de algo falso como si fuese verdad. Acepta algo falso como si fuese correcto. Está equivocado. Crees que es verdad, pero es falso. En los asuntos espirituales podemos ser engañados por enseñanzas erróneas, por personas, mismo por nosotros mismos.
Cuando la fuente soy yo, habrá engaño. Cuando la fuente es Cristo, no hay engaño, no hay error. A veces somos engañados por los sentimientos. Tenemos el espíritu de la verdad, pero tenemos un sentimiento, ay, yo no soy nada, no puedo. ¿Qué es eso? Cuando la persona habla, ay, no soy nada, no sé hacer nada, no puedo. Un miembro del cuerpo de Cristo habla, ay, yo no tengo ninguna función. La palabra dice, Él tiene. No tengo talento. La palabra dice, Él tiene. Ahora tiene que ejercitar el espíritu, ejercitar la fe para que ese don surja. La persona dice, ay, yo no soy nada, yo no consigo hacer nada. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la fuente de eso? ¿Es el espíritu de la verdad? ¿Es la vida de Dios? ¿O es el ego, la misma persona? Por otro lado, cuando la persona habla, déjemelo a mí. ¿Cuál es la fuente? El ego. Así que el ego pasa del yo no soy nada a déjalo que yo me ocupo. Y ninguno de ellos funciona. El engaño es la percepción equivocada de la verdad, producida por la ignorancia, autoilusión o mentira. A veces estás engañado porque no sabes la verdad, pero porque no pertenece a la palabra de Dios. Si conocemos la verdad y la verdad vendrá a nosotros, si seremos libres, si el Hijo nos libera, verdaderamente seremos libres. Entonces cuando estamos y vamos a la palabra nos aclara muchas cosas. La palabra nos da seguridad, sabiendo que estamos en las manos del Señor. ¿Qué nos garantiza estar en las manos del Señor? Y nadie nos puede tocar. El mal no nos toca. La palabra. Ahora, si yo no conozco eso, tengo miedo de todo. En la Biblia, el engaño está ligado a la ceguera espiritual. La Biblia dice mucho de oscuridad, de tiniebla. Dios es luz. Cuando estamos con Dios estamos siendo iluminados. Y cuando estamos siendo iluminados, vemos cosas espirituales que no podemos ver normalmente con nuestros ojos físicos. Juan 16:13 dice, y todo lo que pediréis al Padre, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. El Espíritu de verdad y la palabra de Cristo es el antídoto para todas las cosas. La palabra nos muestra que los que son engañados en su mayoría de las veces no se sienten que están en el engaño. Tenemos varios pasajes que nos muestran esto. Pablo tenía esta preocupación. 1 Corintios 9, 26 y 27, Pablo dice así: así como yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No es que terminó tirando golpes. Él sabía dónde tenía que golpear. Él sabía dónde tenía que llegar. Él conocía el camino. Él tenía el foco. Él tenía una meta. El 27 habla. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él tenía esta preocupación, porque yo podía predicar a otros, pero no vivir lo que yo predico. ¿Será que nosotros somos mejores que Pablo? ¿Podemos confiar en la carne? Dios nos quiere librar de todo engaño. Amén, Señor Jesús. Segunda Samuel 12 cuenta una historia. Cierta vez Natán, un profeta, Dios mandó a hablar con David.
Y cuando él llegó a David, David tuvo experiencia con eso. Era un pastor de ovejas, pero ahora estaba rey de Israel. Había tenido muchas experiencias con Dios. Pero Natán, que amaba a Dios, vino a traerle a David la realidad. Y llegó y le contó una historia a David. Natán llegó y dijo: hay dos hombres, un rico y un pobre. El rico tiene mucho ganado, muchas ovejas. El pobre solo tenía un corderito, una corderita. Y esta corderita, él la compró. Y ella creció juntos con sus hijos. Y él dormía con esa corderita en sus brazos y él comía en sus brazos. Ella hacía lo mismo que hacía él. Y un día el viajante llegó a la casa del rico y entonces fue a matar uno de sus corderos en su rebaño. Pero fue y mató a la corderita del pobre. Mató a la corderita del pobre y le dio de comer al viajero. Cuando David oyó esto, 2 Samuel 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres el hombre. Ese hecho desagradó al Señor y él no sentía eso. Él estaba en pecado, pero él no sentía así. Dios no estaba satisfecho. Dios lo amaba. A pesar de todo lo que él hizo, Dios lo amaba. David entonces tuvo una reacción. Tuvo una reacción fuerte delante de eso. Dios quiere librarnos de todos los pecados. Quiere que nosotros tengamos una vida santa. Eso agrada al Señor. Dios quiere iluminar interiormente. Pero David no tenía el espíritu que nosotros tenemos. Así que tuvo que mandar al profeta a hablar con él. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta el punto de dividir alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y los propósitos del corazón, las intenciones. Y no hay ninguna criatura que no sea manifiesta en su presencia. Por el contrario, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe todo. Nada hay en encubierto delante de Dios. Misericordia, Señor. Entonces David escribe un salmo. Después de esta experiencia aquí, escribe un salmo, el Salmo 51. Y él allí confiesa su pecado. Del versículo 1 al versículo 9 confiesa su pecado. Y en el versículo 10 del Salmo 51:10, él hace una oración. Él habla: crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, trae algo que no existe en mí, un corazón puro. Hermanos, Dios oyó esta oración y él fue considerado un hombre según el corazón de Dios. Ese era su deseo. Él vio su pecado. Este es arrepentimiento. Él confesó, pero delante de Dios fue y cambió
no quiero hacer esto de nuevo. Hay que tomar a Dios en serio. Esto no es jugar. No es jugar con Dios, jugar con el Espíritu Santo que habita en nosotros. La Biblia habla y advierte tantas y tantas veces pasajes. Esas 5 vírgenes insensatas en Mateo 25. ¿Qué impidió a aquellas 5 vírgenes necias? Estaban esperando al Señor regresar y se durmieron. ¿Por qué no entraron a las bodas del Cordero? ¿Qué les impidió? Ellas no tenían aceite en su vasija. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Faltaba espíritu en su alma. Ellas no compraron mientras estaban vivas y se quedaron dormidas en el Señor. Y la forma en que durmieron, cuando el novio regresó, ellas despertaron. Durmieron sin aceite y despertaron sin aceite. Y ahí fueron las bodas y quedaron afuera. No pagaron el precio mientras estaban vivas. Señor Jesús, ¿cuántas veces hemos escuchado esa parábola? ¿Cómo está nuestra compra de aceite diaria? Una compra que no tiene precio. Pero el precio es la devoción a Dios. El precio es el valor que nosotros le damos por la presencia de Dios. Ese es el precio. ¿Quién quiere pagar el precio? ¿Quién está pagando el precio? Es una compra que hacemos en secreto. Nadie sabe. Solo Él sabe. Esto es misericordia de Dios para nosotros. Este es el amor de Dios por nosotros. Cuando Jesús habla en Mateo 7:21, ni todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué está tratando de decir con esto? ¿Necesitamos algún teólogo que nos venga a explicar eso? Él está hablando que nosotros hacemos la voluntad, que nosotros hacemos lo que Él nos pide cuando nos manda. Vale mucho más que aquellos que simplemente hablan. Porque hacer la voluntad es un acto de vida. Cuando Jesús habló, en aquel día, nosotros digamos, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos aquello. Él va a decir, yo no los conozco. Juan 10, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas. Jesús me conoce, Jesús te conoce, Jesús conoce tu voz. ¿Eres tú quien está siempre hablando con Él? Tú siempre estás orando. Él dice, siempre está Él orando. Cuánta iluminación, hermanos, cuánta advertencia tenemos en la palabra de Dios. El Señor está llamándonos para tener comunión con Él. En la carta a las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 cartas a las 7 iglesias, carta escrita para personas. No fue escrita para organizaciones religiosas, tipos religiosos, grupos cristianos específicos. No, fue escrita para la gente. La iglesia es gente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Toda la revelación nueva testamentaria es que la iglesia es el cuerpo de Cristo.
no que estaría aquí en grupos. Esta es una condición. Jesús expone las condiciones espirituales que necesitan ser cambiadas. ¡Cuánta misericordia en estas cartas! ¿Por qué? Porque en todas ellas, cada situación negativa, existe una palabra: arrepiéntete. Conozco tus obras, arrepiéntete. Yo te voy a mostrar lo que está errado. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la revelación, vendrá del Espíritu, que habita en cada uno de nosotros. Ninguno va a poder decir en aquel día: yo no sabía. El Espíritu muestra, el Espíritu revela. Nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Oh, Señor Jesús. Por eso Jesús dice, para todos ellos, conozco tus obras, arrepiéntete cuando haya problemas, sal del engaño, yo soy el Señor de la iglesia. Escucha mi palabra, guarda mi palabra, no niegues mi nombre. Compromiso de un discípulo. El ejemplo más claro del engaño, en mi opinión, según la palabra de Dios, es la condición de la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3. El autoengaño es el más peligroso. Es la sensación de que todo está correcto, todo está bien, cuando el corazón ya se enfrió. Vea, la iglesia en la Odisea. ¿Cuál fue la condición de esa iglesia? De estos hermanos y hermanas bajo la visión del Señor Jesús. El Señor Jesús mirando para ellos, ¿y qué vio? Está escrito allí. Jesús dice: eres tibio. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Jesús habla así: usted es infeliz, es miserable, es pobre, usted es ciego, usted está desnudo, la desnudez está expuesto. Esta es la visión de Jesús, el Señor, el justo juez. De aquel a quien hemos de comparecer en el tribunal de Cristo. Esa es la percepción de hermanos. Pero ¿cuál era la sensación de ellos? ¿Cómo es que ellos se veían? Estoy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de cosa alguna. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Qué engaño mayor que este? Soy rico y me he enriquecido y no necesito de ninguna cosa. Pero por otro lado el Señor está mirando y dice: eres tibio, eres miserable. ¿Cómo revertir una situación como esta, hermanos? La palabra habla. Jesús habla. Comunión con el Señor. Para arrepentimiento y cambio de rumbo, mudanza de rumbo. Es posible porque existe un espíritu. Es posible porque tenemos el Espíritu. Quien tiene oído, oiga. Señor Jesús. Porque ahora es el tiempo de arrepentimiento. No en el tribunal de Cristo, es ahora. Ahora podemos salir de una condición la condición de David, para un hombre según el corazón de Dios. Tú eres el hombre. Dios le dijo a Abel, y él cambió. Y él se arrepintió. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva dentro de mí un espíritu inquebrantable. Devuélveme la alegría de tu Espíritu Santo.
Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esta es la solución. Si alguno oye mi voz, quien tiene oído, oiga. Si alguien oye mi voz, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Yo voy a tener comunión con usted, le voy a mostrar todas estas cosas y usted se va a arrepentir. Oh, Señor Jesús, la puerta de la comunión está cerrada aquí. Hermano, no, esta situación no puede acontecer. Él quiere entrar, Él quiere hablar. La palabra de Jesús nos limpia. La palabra de Jesús nos cura, nos alivia, nos da descanso a nuestra alma. Señor Jesús. Jesús le dijo, ustedes precisan comprar de mí prendas para cubrir su desnudez, colirio para sus ojos que puedan ver, buscar oro, así serán ricos. Eso tienen que comprar de mí, porque ustedes no tienen nada. Ustedes creen que tienen algo, pero ustedes no tienen nada. Esa es la solución. La solución está en Cristo. Alabado sea Dios. Hay más palabras de amor en la palabra del sembrador. La simiente es la palabra del reino. La tierra es el corazón. Y el sembrador salió a sembrar una semilla y esa semilla cayó en cada uno de nosotros. En nuestros corazones. ¿Qué corazón tenemos? ¿Una tierra dura? ¿Una tierra llena de piedra? ¿Que no deja entrar la palabra para que eche raíz? ¿Una tierra llena de espinas que sofocan la palabra y no dejan dar fruto? ¿Que aparecen y no puede aparecer y madurar? ¿O es una buena tierra? ¿Cuál es nuestra producción? ¿30, 60 o 100 por uno? Este espíritu de la verdad entró en nosotros como la simiente. Dios quiere resultados, frutos. De la misma manera que Dios miró aquella higuera y quería fruto, Dios quiere frutos de la vid, que está conectada, ligada a Él. Esto nos tiene que hacer caer de rodillas delante del Señor, poner de rodillas delante del Señor y pedir misericordia al Señor. Las palabras de Jesús es la que nos cura. Por eso yo os digo, Él es el que nos cura. Cuando Jesús habla de amor, cuando Jesús habla de perdón, cuando Jesús habla de misericordia, nosotros probamos el amor de Dios, nosotros experimentamos el perdón de Dios, el inmenso perdón de Dios, y continúa perdonándonos. Nosotros experimentamos la misericordia de Dios todos los días, porque las misericordias de Dios son la causa de no ser consumidos. Pero cuando Jesús habla a ti y a mí, usted tiene que amar al Señor de tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. ¿Cuál es nuestra reacción? Cuando Jesús habla en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Jesús está diciendo, tienen que ser misericordiosos. Cuando Jesús habla en Mateo 6:12, perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Él no dejó salir nada a nosotros, no dejó otra opción. Aquí Él posicionó como el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor.
Si confesares a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. En la última parte no nos gusta. La primera parte, a Jesús como Señor. ¿Qué es eso? Él obligó a alguien a confesarlo como Señor. Él obligó a alguien a bautizarse. Él obligó a alguien a seguirlo. ¿Quién está obligado? Entonces Él como Señor dice, ustedes tienen que perdonarse. El versículo 14 de ese mismo capítulo de Mateo 6, Él dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No les deja ninguna duda de que Él realmente encarga esta situación. Y hay una abertura en el 15, más sin perdonar, no perdonar a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y ahí? Qué camino estrecho, ¿no? Ese es el camino que conduce a la vida. Pero puede empeorar. Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho a la ley? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y ahí? ¿Sale de esta? ¿Sale solo? Estas son las palabras de Jesús. Esto tiene que llevarnos a Cristo. Esto tiene que llevarnos al Espíritu de verdad. Esto nos tiene que llevar a Él, a hablar, Señor, cree en mí. Yo no soy esa persona, el Señor sabe de esto, pero yo quiero probarlo, probar de esta vida del Señor en mí. Yo quiero probar, experimentar el poder en mí, de este espíritu de poder, de este espíritu de resurrección. Romanos 5:5 nos muestra que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que nos fue dado, que nos fue concedido. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, el amor de Dios vino. Entonces, no solo nos capacita a amar, Él nos habla para amarnos, y nos capacita para amar, y nos capacita para perdonar, y nos capacita para ser misericordioso. El viejo hombre no es nada de eso, ninguno de nosotros es así. Pero el hombre nuevo, el nuevo hombre, somos así. Nosotros podemos ganarlo. Esto es un ejercicio que tenemos que practicar. Dejar que Cristo nos encabece, que Cristo sea nuestra vida. Alabado sea Dios. Oh Señor Jesús. ¿No es ese el problema en la iglesia en Éfeso? Tenía trabajo, tenía perseverancia, no toleraban a los malos, sabían distinguir los falsos apóstoles, tenían perseverancia, soportaban las pruebas por causa del nombre del Señor. Todo bueno. Se mantuvieron firmes, pero el Señor dijo, tengo contra ti que dejaste el primer amor. Hay cosas que Jesús nos revela. Nuestra relación con Jesús no es una contabilidad, no es una cuenta corriente, donde hay cosas positivas, negativas, débito, crédito, estás en la casa, saldo, a favor, todo está bien. No tiene, hay cosas que no podemos ceder. No está dispuesto a ceder. Arrepiéntete, si no quitaré el candelero de ti. Con todas estas cosas buenas, ¿por qué el Señor nos muestra esto? Porque tenemos un Señor, nosotros tenemos que vivir en Él, dependemos de Él. Si permanecemos en Él, si nos quedamos en Él, estas cosas surgirán de todos nosotros. Alabado sea nosotros. Alabado sea Dios. Amén, Señor Jesús. Necesitamos acercarnos a Él. 2 Corintios 3:18 dice esto, cuando contemplamos al Señor, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando al Señor como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria a su propia imagen por el poder del Espíritu del Señor.
Tú y yo no producimos nada, no podemos producir transformación. Es la vida de Dios, es la presencia de Dios. Al contemplarlo, es ir hasta Él. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios, que hay que ir hasta Él. Esta es una demostración de fe. Porque todo aquel que se acerca a Dios cree que es Él, que existe, que Él es galardonador de los que le buscan. Esta sola palabra, necesitamos creer que yo no soy. Si yo no tengo, si yo no voy a la fuente, tengo que ir a la fuente. Esto es fe. Ir. Hebreos 4:16 nos invita a ir, a hacer eso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús abrió un camino nuevo y vivo, y hoy es posible que nosotros vayamos. Confiadamente podemos ir al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿No es gracia y misericordia? Todos los días necesitamos gracia, que es nuestra fuerza para movernos. La gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Yo soy la verdad, pero Él también es la gracia, que nosotros encontramos en el trono de la gracia, cuando nosotros nos acercamos a Él. Él es el socorro en ocasión oportuna. Lo que usted necesita es diferente de lo que yo necesito, pero lo que todos necesitamos es lo que está allá. Muchos han experimentado esto, pero el Señor quiere que todos nosotros vayamos a probar esto. Todos tenemos esta experiencia, que este espíritu pueda crecer y trabajar en nosotros. Precisamos hacer como esa mujer con flujos de sangre. Su vida se estaba escapando. Tal vez necesitamos romper como ella rompió toda la multitud. Necesitamos romper todas las cosas que nos tienen cautivos, que nos apartan, nos impiden de tocar al Señor. A veces es un pecado oculto, a veces es un vicio, cosas que nos distraen, que roban el tiempo del Señor. Si el Espíritu de la verdad nos está hablando, que está hablando con vos, liberate, rompe todo y toca a Jesús, ve hasta Jesús. Tal vez seamos como aquel paralítico de Capernaum. Quizás no podemos hacerlo solo y necesitamos de alguien que nos cargue, pero existe, busquen de personas que nos lleven por el agujero del techo. Busca a los hermanos. Procura caminar con los hermanos y hermanas que vean, que aman al Señor, que buscan al Señor. Únanse a ellos, júntense a ellos. Comiencen a orar en grupo familiar. Comience a caminar juntos con el rebaño. Todos nosotros necesitamos ser apacentados, pastoreados, cuidados. Y el Señor muchas veces cuida de nosotros por medio del cuerpo de Cristo, por medio del mismo rebaño de Cristo. Es el Cristo que está en cada hermano, es el Cristo ministrando en tu vida. Quizá nosotros también seamos como el mendigo ciego, Bartimeo, pobre, mendigo, ciego, y oímos a Jesús pasar. Necesitamos comprar de Él oro, de Él comprar ropa, comprar colirio. Así que Jesús está pasando, seguilo. Dile, Señor, quiero pagar el precio. Necesitamos abrir nuestra boca. Jesús necesita escuchar, conocer nuestra voz. Necesitamos cerrar la puerta de la habitación y hablar con Él. Dios quiere eso. Él quiere conocerme y Él te quiere conocer.
Él quiere ser conocido y ser revelado a través de su palabra y a través de la comunión. Él dijo, permanezcan en mí. Él dijo, permanezcan en mi amor. Aquel que permanece en mí, yo permanezco en él. Y Jesús dice, yo y el Padre vendremos a él y haremos morada con él. Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, esa es evidencia. Y aquel que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Reciprocidad. Jesús quiere bendecirnos. Él tiene el poder para eso. Él quiere eso. Él murió en la cruz por eso. Él se convirtió en espíritu de vida para eso. Él nos dio la vida, esta vida eterna. Tenemos al Hijo, tenemos la vida. Pero tenemos que ir a Él. Activar la llave espiritual. Tocar en Dios, tocar a Jesús. Señor Jesús. Alabado sea Dios. Que Dios nos bendiga. Que podamos seguir al Señor día a día. Alabado sea Dios. Queremos agradecer a los hermanos que nos acompañaron en la internet y a los demás polos y los que están dispersados en todo el país. La gracia de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a cerrar aquí.